Bueno, en este video vamos a trabajar con formatos de párrafo. Como vimos en el video anterior, estamos hablando de Word. Dijimos que Word trabaja con distintos objetos, textos, imágenes y tablas. Dentro del objeto texto tenemos caracteres, párrafos y secciones. En el video anterior estuvimos hablando acerca de caracteres. En este video vamos a trabajar entonces con párrafos. Bueno, en principio vamos a decir que es un párrafo, ¿sí? Si bien ya lo habíamos nombrado en el video anterior, un párrafo es un conjunto de caracteres que finaliza cuando yo presiono la tecla Enter, ¿sí? Esto es un párrafo que finaliza cuando presiono la tecla Enter. ¿Sí? Yo ahí presiono Enter y terminó un párrafo, ¿sí? Si yo escribo otro párrafo, entonces tengo ya no hay caso, dos párrafos en mi documento. Bueno, cada uno de estos párrafos, no hace falta que presione la tecla Enter, porque ya están diferenciados los párrafos. Cada uno de estos párrafos tiene sus propiedades, sus formatos. Yo dije, bueno, un párrafo es un conjunto de caracteres que finaliza cuando yo presiono la tecla Enter. Esa tecla Enter es un carácter también que se va agregando acá, que yo no lo veo, no lo visualizo, pero si quiero lo puedo ver. Si yo presiono este botón que está acá, que es para visualizar esos caracteres, entonces me muestra todas las veces que yo presioné la tecla Enter, ¿sí? Si yo no quiero verlo más, lo saco de esta forma, ¿sí? Lo aplico o lo saco. Aparte de visualizar las veces que presioné la tecla Enter, también veo acá un punto medio, ¿sí? Que este es cada vez que yo presioné la tecla barra espaciadora. Acá veo unas flechitas, que es cada vez que yo presioné el tabulador o se aplicó un formato que está usando la tabulación, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo después un poco más adelante. Pero estos caracteres se llaman caracteres no imprimibles, ¿sí? Justamente porque no se imprimen. Entonces, por más que yo los esté visualizando en la pantalla, si yo mando a imprimir este documento, el carácter este no se va a visualizar en la impresión, ¿sí? Si me molesta, los puedo sacar. A veces me sirven para ver cuando yo estoy tratando de aplicar un formato y el formato no aplica, no entiendo qué es lo que está pasando. A veces el hecho de visualizar esos caracteres hacen que me dé cuenta de cuál es el error que está sucediendo. Bueno, vayamos a los formatos de párrafo, entonces. Los formatos de párrafo están agrupados en este grupo de acá, valga la redundancia, que justamente dice párrafo, abajo. Vamos a arrancar por estas herramientas que son las más, si se quiere, las más conocidas de formatos de párrafo, que es lo que se llama la alineación. ¿Qué es la alineación? Cada vez que yo escribía un párrafo, ven, cuando escribí este párrafo quise escribir la palabra cuando acá, la palabra no entró y se fue para abajo. Entonces me quedaron una serie de espacios acá. Ahora en este otro párrafo me quedó menos espacio acá. No es la misma distancia que hay en esta línea que con respecto al final de la línea propiamente dicha, o al margen, que la distancia que hay acá. Entonces la alineación habla acerca de qué hacer con esas distancias, esos espacios que sobran. Bueno, la alineación izquierda, que es la que trae por defecto Word, es esta que tiene este párrafo y hace que el texto quede alineado a la izquierda, por eso se llama alineación izquierda, y los espacios quedan todos tirados a la derecha, ¿sí? Todas las líneas, los espacios que sobran van a parar a la derecha. La contrapartida de la alineación izquierda es la alineación derecha, que es exactamente al revés. O sea, todos los espacios me quedan a la izquierda y el texto queda perfectamente alineado a la derecha. Otra de las alineaciones que tengo es la alineación central, ¿sí? ¿Qué hace con los espacios? Los distribuye mitad a la izquierda y mitad a la derecha. Esta es la alineación que yo tendría que usar cuando quiero poner, por ejemplo, un título en el medio de la hoja, ¿sí? Esa sería la lógica, utilizar este tipo de alineación. Fíjense que cuando yo
le estoy aplicando formatos de párrafo a los párrafos, no los estoy seleccionando, digamos, no es que no los estoy seleccionando, no estoy seleccionando los caracteres, simplemente estoy haciendo un clic adentro del párrafo. Eso quiere decir que ese párrafo está seleccionado. O basta con que yo seleccione alguna parte del párrafo para que ese párrafo esté seleccionado. ¿Por qué? Porque estoy aplicando un formato de párrafo y el formato de párrafo se va a aplicar a todo el párrafo independientemente de la porción de párrafo que esté seleccionada. Entonces, cuando voy a aplicar un formato de párrafo, hago un clic adentro del párrafo. Bueno, la última alineación que me quedaba es la que se llama justificada. ¿Qué hace la alineación justificada? Hace que esos espacios que quedaban al final de la línea se distribuyan entre los otros espacios y el texto me queda alineado, perfectamente alineado, tanto a izquierda como a derecha. ¿Sí? Ahí me quedó todo alineado, tanto a izquierda, perdón, como a derecha. Esa es la alineación justificada. Bueno, vamos con las otras herramientas. Esta herramienta de acá es la de viñetas. ¿Sí? Las viñetas son estos puntitos que aparecen acá. Estas son viñetas. Es un puntito que aparece al principio de cada párrafo. O sea, si yo le aplico viñetas a estos dos párrafos, me voy a encontrar con que ambos tienen el puntito al principio. ¿Sí? No en todas las líneas, sino solo en la primera. Ese puntito que yo le apliqué, lo puedo cambiar por otro símbolo, ¿sí? El del smile podría ser, por ejemplo. Y si no me gusta ninguno de estos símbolos que están acá, yo puedo ir a definir una nueva viñeta y buscar en símbolos a ver la viñeta que más me guste. Voy a ponerle, por ejemplo, este del smile triste. Ahí cambio y al aplicarlo me cambia la viñeta. ¿Sí? Ese ahora pasó a la lista de los que tenía. Estos son los últimos que yo usé y estos son los anteriores que fui usando. También se puede hacer una viñeta a partir de una imagen, ¿sí? Eso no lo vamos a ver en este curso, pero sepan que se puede hacer al definir una viñeta. Bien, entonces, esos son viñetas. Algo parecido a las viñetas son las listas numeradas o la numeración, ¿sí? Como lo llama esta versión, que es también aparece al principio de cada uno de los párrafos y la única diferencia es que, bueno, tiene una secuencia que puede ser numérica o que puede ser de texto, ¿sí? Puede ser 1, 2, 3, puede ser ABC, pueden ser números romanos, ¿sí? Yo puedo cambiar a números romanos, por ejemplo, minúscula, ¿sí? Y de esa forma, la ventaja que tiene el usar numeración es que si yo, por ejemplo, quiero ahora escribir un párrafo entre medio de estos dos, le doy entre acá y automáticamente me acomoda la numeración, ¿sí? Si yo elimino un párrafo, por ejemplo, elimino este párrafo, ¿sí? Le doy suprimir, ahí automáticamente se acomodó todo el texto que estaba y se numeró secuencialmente. Bueno, esas son entonces listas numeradas. Esto es algo muy parecido a las listas numeradas, pero son multinivel. ¿Por qué son multinivel? Porque yo podría tener un esquema de este tipo. Por ejemplo, puedo decir, tengo el punto 1, el punto 1A, el punto 1B, después el punto 2. ¿Sí? Puedo tener distintos niveles de esquema. Entonces, si yo, en lugar de aplicar una lista numerada, le aplico un esquema, ¿sí? Si son todos del mismo nivel no pasa nada. Es lo mismo que si fuera una lista numerada. Pero si yo modifico el nivel de alguno de los párrafos, automáticamente toman el nivel de esquema que yo había elegido, perdón. El nivel de esquema que yo había elegido, ¿sí? ¿Cómo hago para modificar el nivel de esquema? Me posiciono en el párrafo y con estas dos herramientas que están acá, puedo aumentar o disminuir el nivel. Por ejemplo, esto que era antes el punto 2, ahora es el 1A. Y el que era el 3 pasó a ser el 2. Si yo quiero que esto sea el 1B, le aumento entonces el nivel. ¿Sí? Si yo quiero, no me acuerdo si tengo más texto acá abajo, no tengo. Si yo me paro acá y genero otro párrafo, va a ser el 2, el 1B. Ahora, si yo quiero que este sea el 2, voy para el otro lado. ¿Sí? Entonces ahora me quedó el 1A, ¿sí? Bueno, acá justo me quedó el fin de la hoja. Me quedó el 1A, el 2 y lo que sería el 2A. ¿Sí? Si yo elimino uno de estos textos, automáticamente el otro se reacomoda. Y si fuera
que le quiero cambiar el nivel, se lo cambio. ¿Sí? Entonces, estas herramientas me permiten para eso. Me permiten hacer eso, aumentar y disminuir el nivel del esquema. Voy a sacarle el esquema para poder seguir trabajando con estos mismos párrafos. Bueno, la otra herramienta que tengo acá es el interlineado. El interlineado es la distancia que hay entre una línea y la otra del párrafo. ¿Sí? Este espacio que está acá. ¿Sí? Es un cálculo que hace Word a partir del el tamaño de la fuente, bueno, un algoritmo que aplica, de manera tal que saca el interlineado que dice que es de una unidad. ¿Sí? Esto sería el interlineado normal. ¿Sí? Para el caso de los documentos de Word 2010 en adelante, el interlineado normal es de 1,15, o sea, una unidad y 15 centésimas más. ¿Sí? No me explico por qué sale esa cuenta, pero bueno, sale de algún lado. Ese es el interlineado por defecto. Yo puedo aumentarlo o achicarlo. Si yo me paro en el párrafo, puedo decir, bueno, quiero un interlineado más grande, doble. Entonces los textos de ese párrafo se separan. Acá se separó también porque al cambiar el interlineado de este párrafo cambió también la distancia con respecto a este párrafo que se suma al interlineado. ¿Sí? Pero este no cambió el interlineado, de hecho, bueno, tenía una sola línea. También puedo achicarlo, ¿sí? Ahí lo puse más chiquito, y modificarlo según los valores que yo necesite o que a veces me piden, porque a veces cuando yo escribo un documento formal me dicen que tiene que ser tantas hojas, con determinada fuente, con determinado interlineado, ¿sí? Con tal separación, entonces tamaño de los márgenes, me dan todos los parámetros. Uno de los parámetros que por lo general se da es el del interlineado. Bueno, vamos a poner un interlineado más chico para que no quede tan separado. Estas dos herramientas las voy a explicar juntas porque funcionan de la misma manera. Una es cambiar el color del fondo y otra es bordes. ¿Sí? ¿Por qué funcionan de la misma manera? Porque en realidad tienen dos formas de aplicarse. Una al párrafo y la otra al texto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero aplicarle sombreado a este párrafo, lo que voy a hacer es hacer un solo clic en el párrafo, seleccionarlo y buscar el color que quiero ponerle en el fondo. Ese sería el formato de sombreado. ¿Sí? Lo mismo pasa con los bordes. ¿Sí? Le voy a sacar el sombreado para que no se moleste uno con el otro. Y si voy a bordes, selecciono el párrafo y le digo bordes externos y me puso todos los bordes a este párrafo. Si yo desde acá, desde esta herramienta, puedo, si voy a bordes y sombreado, cambiarle el estilo del borde, el tamaño del borde, ¿sí? Puedo cambiarle el trazo, puedo cambiarle, bueno, el tamaño, le doy a aceptar y ahí cambio el estilo del borde. Cuando yo aplique el borde, el próximo borde que aplique va a hacerlo de la misma manera con este último modelo que yo armé de bordes, ¿sí? Ahora, si yo en lugar de hacer un clic en el párrafo, selecciono una palabra del párrafo o varias palabras del párrafo, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo, ¿sí? La acción que hago es la misma, pero la acción que yo hago le aplica únicamente al texto que está seleccionado. Si yo le aplico bordes externos, entonces ahí me quedó el mismo, fíjense que la misma herramienta, pero depende de cómo yo seleccione, me aplica el formato de una manera distinta, ¿sí? Inclusive si yo selecciono todo el párrafo, ¿sí? Yo selecciono todo el párrafo y le digo, por ejemplo, sombreado, lo aplica pero de una manera diferente. Fíjense que me sombreó nada más que el texto e inclusive el interlineado lo dejo sin sombrear. Si yo me posiciono acá y le digo que pinte todo, me pintó todo y no dejó estos huecos, ¿sí? Entonces, bordes y sombreado. Hay algunos otros formatos de párrafo que no tienen accesos directos y que algunos de ellos están en este botón. Acuérdense que cuando están agrupados los comandos tienen un nombrecito acá abajo y ese nombrecito tiene un botoncito que me lleva a un cuadro de diálogo donde están todos los formatos que están en esta lista, más algunos otros que no están, ¿sí? En este caso, el que no está es este, que es el espaciado, que es la distancia que hay entre un párrafo y el otro. ¿Sí? Puedo modificar yo la distancia con respecto al párrafo anterior o con respecto al párrafo siguiente. Esta distancia o esta distancia. Por defecto, la distancia con respecto al párrafo posterior en Word
es de 10 puntos, ¿sí? Eso es porque dicen que la lectura de un texto, si tienen separados los párrafos por una distancia un poquito mayor que el interlineado, tiene una mejor lectura, pero yo puedo modificar esos valores, por ejemplo, lo puedo llevar a cero, con lo cual me fui para arriba en lugar de para abajo. Si yo lo llevo a cero, este párrafo me va a quedar pegado al otro párrafo. O sea, la única distancia que queda es la del interlineado. También puedo disminuirla, ¿no? O sea, también puedo aumentarla. Puedo alejar ese párrafo del otro. ¿Sí? Yo lo aumento y el párrafo queda más lejos uno del otro. A veces puedo manejar esto con los títulos, ese tipo de cosas, como para no tener que presionar dos veces la tecla Enter y esas cosas que técnicamente no serían correctas, ¿no? Bueno, entonces eso sería el interlineado, perdón, la distancia con respecto al párrafo anterior y al siguiente. El anterior funciona exactamente igual. Este cuadro de diálogo tiene aparte otra solapita acá atrás, que son líneas y saltos de página, que son algunos valores que yo puedo aplicarle, sobre todo cuando estoy trabajando con un documento extenso, ¿sí? Este de control de líneas viudas y huérfanas tiene que ver con esto de que cuando yo termino de escribir se pasa el texto a la línea de abajo. Esa está tildada por defecto. Vamos a ver un poquito estas tres. Conservar con el siguiente. ¿Qué es conservar con el siguiente? Es cuando yo quiero que dos párrafos no se separen nunca. Por ejemplo, un título y el contenido de ese título. ¿Sí? No quiero que me quede el título abajo al final de la hoja y que el texto, el desarrollo, pase a la otra hoja. Entonces yo al título, por ejemplo, le puedo poner esta propiedad de conservar con el siguiente. El siguiente, que es conservar líneas juntas. Esto es cuando yo no quiero que estas líneas del párrafo se separen. O sea, no quiero que me quede esta línea acá y la otra línea en la otra hoja. Yo lo tildo conservar líneas juntas y van a viajar juntos los dos. Si no entran todas las líneas del párrafo en una hoja, van a ir todas a la hoja siguiente. Y salto de párrafo anterior es cuando yo quiero forzar un salto de página antes de ese texto, por lo general un título de una unidad. Si yo quiero empezar la unidad nueva en una hoja nueva, le pongo al título de esa unidad la propiedad de forzar el salto de página antes. Entonces, independientemente de cómo quede el documento, eso siempre va a empezar en una hoja nueva. ¿Sí? Esas son propiedades que tiene sentido usarlas, que uno las usa sobre todo cuando se escribe un documento extenso. ¿Sí? Es un documento corto, por lo general eso es visual y no hace falta andar hurgueteando por este tipo de menúes. ¿Sí? Un formato de párrafo que no está en esta solapita es el de letra capital. ¿Sí? La letra capital lo que hace es modificar, bueno, acá justo este tenía sombra, se lo voy a sacar porque si no queda bastante feo. Voy a sacarle la sombra y le voy a sacar la sombra acá al párrafo. Bueno, vamos a sacar los bordes también, así no queda, o sea, la suma de formatos a veces no es demasiado coherente. ¿Sí? Ahí está. Bueno, esto es la letra capital. Es una letra, agarra la primera letra del párrafo y la convierte en un objeto gráfico y la hace más grande. Yo puedo regular cuántas líneas quiero que ocupe esa letra. O sea, si yo acá le pongo, en lugar de 3 líneas, le pongo 2, le doy a aceptar, ahí me ocupa 2 líneas en lugar de 3. ¿Sí? Una letra capital de una línea no tiene sentido porque es exactamente lo mismo. Dos recomendaciones con respecto a la letra capital. Primero, si van a usar letra capital, háganlo siempre al final, cuando están ya todos los formatos aplicados. ¿Por qué? Porque la letra capital es un objeto gráfico que por lo general después no acompaña a los cambios que yo le hago al párrafo. Si yo, por ejemplo, ahora le cambio la fuente al párrafo, la letra capital, como ya se convirtió en un objeto gráfico, no cambia. Y lo otro es, no traten de eliminar la letra capital, borrándola, porque es un objeto gráfico, lo puedo eliminar, porque después eso le crea conflictos a Word en el formato del párrafo y va a suponer que tiene una letra capital, por lo tanto, cuando quiera aplicar algún otro formato por ahí se me retoba un poquito. ¿Sí? Entonces, esos dos consejos con respecto a la letra capital. Bueno, hemos hecho un recorrido por la mayoría de los formatos de párrafo. ¿Sí? Recuerden que están la mayoría acá en la solapita inicio y en el próximo video vamos a trabajar con formatos de sección
y con algunos otros temitas que nos quedan colgados de este